Muchachos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno. Bueno, ya vamos a seguir Hola. con el penúltimo mensaje de nuestra serie Diagnóstico, y vamos a ver a través de la palabra el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Para empezar, vamos a leer en Apocalipsis 3, del 7 al 12. Dice así, Apocalipsis 3, del 7 al 12. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna del templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, que oiga. Bueno, les recuerdo, ¿cierto?, que es el mensaje, es la visión que Jesús Cristo resucitado le da a Juan cuando se encuentra en la isla de Patmos, estaba desterrado. Y recuerden que dice, escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor de la iglesia. Entonces un mensaje para 7 iglesias diferentes que se encontraban en el Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Entonces hoy el mensaje le tocaba a la iglesia de Filadelfia. Entonces, Filadelfia es una ciudad del Asia Menor, como ya lo había dicho, que fue fundada por el rey Atalo II, que era un rey de la ciudad de Pérgamo. No sé si se acuerdan del mensaje cuando hablé de Pérgamo, era otra ciudad mucho más grande. Esta era una ciudad más bien nueva, más bien pequeña, y resulta que este rey Atalo no tenía hijos, se quedó sin herederos, entonces quería mucho a su hermano que se llamaba Eumenes. Entonces a él le cambiaron el nombre, le pusieron por sobrenombre Filadelfo, que en griego significa el que ama a su hermano, ¿sí? Entonces cuando el rey Atalo II, alias Filadelfo, fundó una nueva ciudad, pues le pusieron Filadelfia en honor a su sobrenombre. Era una ciudad pequeña, pero el objetivo de esta ciudad, si ustedes miran la historia, no era una gran metrópolis como las otras ciudades, ¿cierto? Como Pérgamo, como Éfeso, que eran ciudades mucho más grandes. Esta era una ciudad que era más que todo cultural, ¿sí? Y el objetivo era una expansión cultural, sobre todo de las lenguas griegas y de la cultura griega a las otras ciudades que estaban alrededor. Si ustedes la miran geográficamente, se encontraba en el centro del Asia Menor, era un paso obligatorio para llegar a otras ciudades como Esmirna. Entonces estaba bien ubicada para ser como un centro cultural y de ahí expandirse. O sea, era como decir una ciudad misionera de la cultura griega. Y es muy bonito, pues no era tan bonito, estaba sobre una llanura volcánica, entonces temblaba casi todos los días, ¿sí? Entonces eso tampoco favoreció pues que arquitectónicamente fuera pues la super ciudad, porque por ejemplo hay un terremoto descrito históricamente 27 años después de Cristo que devastó a la ciudad la ciudad de Filadelfia. Entonces quedó en ruinas, la tuvieron que reconstruir. Entonces en general la gente no vivía en el centro, sino que vivía en las afueras, porque cualquier momento llegaba y les caía un muro y se acabó. Entonces eso era algo muy característico. Pero algo muy importante, y vemos cómo la palabra de Dios es poderosa y cómo se cumple esta palabra de permanecer, y es que históricamente la iglesia de Filadelfia fue la que más permaneció históricamente. Si ustedes se acuerdan de historia, ¿cierto? En esta época después de Cristo, la Asia Menor y parte de Europa estaba bajo el Imperio Romano, ¿cierto? Luego el Imperio Romano
a través de Constantino, pues se cristianizó, optó por la religión cristiana, y bueno, de ahí se forma también mucho más adelante la Iglesia Católica. En general, era una de las ciudades más importantes del cristianismo en esa época. Pero después del imperio, bueno, y sufrió mucho el Imperio Romano, ¿sí? Las persecuciones de Nerón y de otros antes de cristianizarse. Esta iglesia también recibió persecución como todas las otras iglesias. Pero curiosamente, en la historia, después del Imperio Romano vino el Imperio Otomano, ¿sí? Que fue cuando nació la religión del Islam, ¿cierto? Cuando Mahoma tuvo la visión y que bueno, y de ahí se cambiaron todas las cosas. Entonces, de ahí más adelante se levanta un imperio político religioso, ya no cristiano, sino musulmán. Entonces, hay una invasión de toda la Asia Menor, y por eso pues es que esta Asia Menor practica el Islam. Entonces pasa algo muy curioso con la ciudad de Filadelfia. Toda la Asia Menor cae ante el Imperio Otomano, pero la única iglesia, la única ciudad que permanece cristiana, ¿adivinen cuál era? La iglesia de Filadelfia. Y era muy curioso porque pues eso era como una cosa increíble, que ellos fueran cristianos y todo alrededor fuera musulmanes, teniendo en cuenta pues que en esa época pues habían las cruzadas y como el radicalismo, y hasta hoy en día era una creencia musulmán fundamentalista. Y es muy importante saber que el Imperio Otomano empezó en el año 1220, una cosa así, y solamente Filadelfia cayó ante el Imperio Otomano en 1390, o sea que aguantó casi 200 años la iglesia de Filadelfia. Y se considera que la iglesia en Turquía cristiana actual es precursora, la iglesia de Filadelfia es la precursora del cristianismo actual en toda Turquía. Es decir, que todas las iglesias que hemos visto acá, las 7 iglesias, la única que ha permanecido históricamente hasta hoy es la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Actualmente pues la situación en Turquía no está muy fácil, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Se considera que el cristianismo, mezclando todo, los armenios, los ortodoxos, los católicos, incluso los judíos cristianos, son menos del 4% de la población de Turquía, pero pues es un remanente que permanece justo por la línea de la iglesia de Filadelfia. Y no es gratis, ¿sí? Si vemos en las cartas a las iglesias de Apocalipsis que Jesucristo regaña a todas las iglesias, ¿sí? ¿Se han acordado? Que a todos les han dado sopa y seco. A uno le han dicho que está muerto, a otro le dijeron que es un tibio, a otro le dijeron que, bueno, 1000 cosas, pero a la única iglesia que no le dicen, no la regañan prácticamente, que no le llaman la atención, es la iglesia de Filadelfia. Entonces vamos a ver cuál es el diagnóstico. ¿Cuánto les gusta que vayan al médico y le digan, usted está muy bien? Y uno como, ¿qué más? Sobre todo las que somos mamás, ¿cierto? ¿Sí? Uno va y uno siempre de mamá al niño cree que tiene todo, que no come, que está muy flaco, que mejor dicho, que horrible, y que llega el doctor y le digo, no, tranquila mamá, su hijo no tiene nada. Y uno dice, un fresquito. ¿Cuánto les gustaría tener ese diagnóstico espiritual que Dios le dijera, pasó el examen? ¿Cuántos de aquí pasarían el examen? Yo no lo pasaría tampoco, pero Filadelfia se la hizo. Entonces uno dice, la iglesia perfecta no existe. Sí, Filadelfia, sí existía la iglesia perfecta que la grababa Dios. Entonces, ¿qué tenía la iglesia de Filadelfia? Que podamos aprender que pasó el examen. ¿Cómo hizo? Pues vamos a ver, ¿qué pedía Dios? 2 características que tenía la iglesia de Filadelfia. Vamos a verla en el versículo 8. Dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, Filadelfia era una puerta abierta. Incluso históricamente se decía que Filadelfia era la puerta cultural del Asia Menor. Y vemos en el versículo anterior, cuando Jesucristo muestra sus características, Jesucristo resucitado, Él dice, yo soy santo, yo soy verdadero y yo soy el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Entonces aquí hay un contraste. Dice, ustedes son una puerta cultural y yo los he puesto ahí porque esa
puerta cultural que tienen, los he puesto yo. Y yo soy el que les abrí esa puerta. Y yo tengo las llaves, ¿sí? O sea, yo doy la última palabra. Y yo abrí esa puerta y nadie le va a cerrar. Y es increíble porque ya pasaron 2020 años después de esta promesa y la puerta de la iglesia de Filadelfia sigue abierta, ¿sí? Entonces era una puerta y estaba hablando de permanencia en el tiempo, ¿sí? Era una puerta abierta. Primero, había una promesa de Dios. Entonces, aquí es algo muy importante y es que Filadelfia permaneció por sus méritos, ya los vamos a ver cuáles son sus méritos, pero también por una promesa de Dios. Y aquí es algo muy importante, muchachos, y es que Dios es el que tiene la última palabra. Y uno diría, ¿qué mérito tiene Filadelfia? Pues ninguno, se aferraron a la promesa, a la palabra de Dios, porque en sus fuerzas usted tampoco puede. El mérito era la promesa de Dios, que yo dije, yo la abrí y nadie nunca la va a cerrar, ¿sí? Entonces, el mérito de la iglesia de Filadelfia era que no dependía de ellos, ¿sí? De alguna u otra manera en el tiempo entendieron su dependencia de Dios y su confianza, y que no es en nuestras fuerzas, muchachos. Si queremos persistir en Dios, en el Evangelio, tenemos que entender que quien nos da la fuerza, quien tiene las llaves, quien puede decir esta puerta se cierra o esta se abre y se queda abierta y nadie la va a cerrar, es Él. No es en nuestras fuerzas. Entonces ahí el mérito de la iglesia de Filadelfia no era tanto de ellos inicialmente, sino de Él, de su gracia. No nos lo merecemos, muchachos, pero si usted se aferra a la promesa, a la palabra de Dios, lo va a lograr. Usted no tiene los méritos, usted no es nadie, muy lindo y todo, huele muy rico, pero todo lo que usted pueda lograr en Dios es porque alguien fijó sus ojos en usted y abrió la puerta, una puerta que nadie puede cerrar. Entonces el primer mérito de la iglesia de Filadelfia era eso, la promesa de Dios, la dependencia de Dios. Y el segundo, me parece muy bonito, está también en el versículo 8, dice, bueno, usted es una puerta que yo abrí, soy yo el que abrí esa puerta y nadie la va a cerrar. O sea, la promesa de Dios, el respaldo de Dios a su palabra. Y segundo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto me parece muy bonito porque es que la iglesia de Filadelfia, como todas las iglesias del Asia Menor, estaban siendo perseguidas, ¿sí? Y no solo perseguidas así de que los regañaban o se burlaban de ellos, no, los mataban, ¿sí? La adoración al César era una obligación porque el César era Dios, era Señor. Y el que se negara a decir que Jesucristo es el Señor, hoy en día nosotros lo decimos, Jesucristo es el Señor, y no sabemos ni siquiera qué estamos diciendo. Hace 2000 años decir Jesucristo es el Señor era condenarse a muerte, porque estaban diciendo es que el César no es Señor, Jesucristo es el Señor. Entonces, aunque ellos no tenían fuerzas, estaban débiles, era una iglesia chiquita, ¿qué había hecho? Habían guardado la palabra, habían guardado su nombre, no habían negado mi nombre, ¿sí? No se habían dicho, es que César también es Señor, para que no lo mataran, o sea, no negaron su nombre. Y aquí me pareció muy bonito porque no tenían fuerza, pero se aferraban, ¿cierto? Ustedes no le han pasado, estos días me pasó, que uno va, y yo iba para el supermercado, y donde yo vivo hay una falda para llevar al supermercado y subir, y llevaba una bolsa de carne en esta y otra de papas. Y usted no siente que los deditos le hacen así, pero pues si usted suelta eso, pues se le cae y todo. Así estaba Filadelfia, o sea, estaba que se me va a caer, se me están calambrando los dedos, pero no lo soltaba. A pesar de que no tenía fuerzas, había guardado la palabra y no había negado el nombre del Señor. ¿Cuánto nos sentimos así? Sin fuerzas, que usted dice, no, lo voy a soltar, voy a tirar la toalla. Pero la iglesia de Filadelfia permanecía aferrado a su fe, así sintiera que no tuviera fuerzas. Entonces, aquí viene algo muy importante en el versículo, y viene una promesa en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y es una palabra muy bonita porque dice, como tú has guardado mi palabra, yo también te guardaré. Y aquí pasa algo muy importante, muchachos, y es que cuando permanecer en Dios es una
necesidad. ¿A ustedes les gustan los programas de supervivencia? Sí, a mí me gusta, yo ya no tengo tiempo de ver televisión, pero a mí me gustaban los programas de supervivencia porque yo me imagino una invasión zombie algún día, no sé, y pues por allá, o que yo estoy perdida en una balsa a mar abierto y que le enseña a uno cómo volver el agua salada en agua dulce o prender una fogata, ¿sí? Esas son maniobras de supervivencia. Muchachos, las maniobras de supervivencia que hoy en día la juventud necesita es permanecer en Dios. Estamos pasando por unos tiempos difíciles, donde nuestra moral está siendo cuestionada, donde a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Y la única forma de que la iglesia cristiana, que usted como joven cristiano puede sobrevivir a esta época actual es permaneciendo, tomando, aferrándose, retener, guardar lo que usted tiene. Yo ya estoy trabajando de tiempo completo en la universidad y estábamos en una actividad. Y era una actividad de perritos, ¿cierto? Entonces trajeron perros entrenados y brincaban y bueno y todo. Y una de las que le iban a poner a hacer al perrito era orar por la comida. Bueno, ahora el perro va a orar. Entonces por allá empezaron a gritar los estudiantes. ¿Y eso que es una universidad privada? ¿Qué es? Si esto es un país laico, ¿cómo así? Yo, ¿pero qué les ofende? Vamos a orar. O sea, no pueden, el perro, ni siquiera es un cura, ni siquiera un pastor. Un perro supuestamente va a orar y les ofende. Estamos en un tiempo donde todo lo que nosotros hacemos, que antes era bueno, que antes era normal, es cuestionado. Y nuestra única forma es permanecer. Es una necesidad, joven. El joven cristiano, la iglesia cristiana, tiene una alternativa: o permanece o se extingue. Así de sencillo. Y ya vamos a hablar qué implica permanecer. Cuando yo hablaba de esto, una dependencia para poder sobrevivir, es lo que nos está enseñando Jesucristo a través de la visión de Juan. Le está enseñando a Filadelfia: como tú guardas mi palabra, yo te guardaré. Si tú permaneces en mí, luego dice que te permaneces en mí, yo te haré una columna en el templo que jamás será quitado. O sea, vas a permanecer, vas a ser eterno, ¿sí? Porque permaneces en mí. Entonces, poder vivir depende de permanecer. Y esto también nos lo enseña la palabra en Juan 15:5. Vamos a ir un momentico a Juan 15:5. San Juan 15:5. 15, espere. Esta es Jesucristo, está pronto a ser crucificado, ¿sí? Y él comienza a darle como las instrucciones finales a sus discípulos antes de ser entregado. Y obviamente les dice cosas muy importantes y tips muy importantes para seguir por todo lo que venía. Entonces está Jesús y la vid verdadera. Entonces en Juan 15:5 lo vamos a leer. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echan al fuego y arde. No sé si ustedes saben qué es un pámpano. ¿Saben qué es un pámpano? Bueno, la uva, ¿cierto? Viene de un arbolito que se llama la vid, ¿cierto? La vid tiene varias partes, o sea, tiene la raíz, tiene el tallo, tiene unos brazos gruesos y de esos brazos se desprenden unas ramitas que se llaman los pámpanos. De esos pámpanos salen las hojas y unos crespitos así que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Que son de antecito de la uva, y de ahí se desprende la uva, ¿cierto? El pámpano es como la parte funcional de la vid, ¿sí? Para las personas que trabajan con las uvas, ellos tienen que manejar muy bien el pámpano, cuidarlo, o sea, todo se enfoca en cuidar bien el pámpano, pero obviamente el pámpano depende de la vid, porque en la vid está la savia, que es como la parte nutricional del árbol, y una buena vid da un muy buen fruto, ¿cierto? Entonces, si la vid es mala y todo, pues toca cortar todo el árbol, pero si hay una vid buena, pues entonces obviamente van a ser pámpanos saludables y van a salir unas muy buenas uvas, ¿sí? Jesucristo es la vid verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene otra característica de la vid? El pámpano tiene que tener una unión permanente con la vid, o si no, no va a dar fruto.
Si yo corto una vid, ¿cierto? Pues obviamente se va a secar, como dice en el versículo 6, si no permanece en mí, pues se va a quedar, se va a secar y se va a morir. Hay otro fenómeno muy importante que se usa en la siembra de las uvas, que son los injertos. Entonces, por ejemplo, cuando se identifica que hay una vid muy buena, que da un fruto muy bueno, la aprovechan y cogen y cortan otros pámpanos y los injertan en esa vid buena. Pero el secreto de esa vid es que tiene que permanecer pegada. Entonces la tienen que amarrar hasta que llegue el momento de fusionarse, ¿sí? Si no se hay una buena fusión, pues se va a caer el pámpano, ¿no? Así mismo nos pasó a nosotros. Nosotros no nacimos del pueblo de Israel y la Biblia lo dice que nosotros hemos sido injertados, ¿sí? Nosotros veníamos de otra vid y nos cortaron como pámpanos cuando creímos en Jesucristo y nos pegamos a la vid verdadera, ¿sí? Entonces, cuando vamos a la vid es el mejor ejemplo para hablar de una necesidad de permanecer. ¿Listo? Jesucristo no da un ejemplo de permanecer, de decir, yo soy la gallina y ustedes los pollitos, porque pues una gallina, un pollito va, está con la mamá, se va por allá, come, vuelve, no hay una dependencia. O yo soy el padre y ustedes mis hijos, porque un padre pues siempre es amoroso, pero llega un punto en que el hijo crece y se va y hizo rancho aparte, se casó y no pasó nada. Pero cuando habla de permanecer, habla de una relación de completa dependencia. Un pámpano no puede estar pegado de la vid y decir, ay, un momentico, Señor, ya vengo, y se va y vuelve, y se va y vuelve, porque ¿qué va a pasar con el pámpano? Se va a morir. Hay muchos jóvenes que por todo se desconectan. Están pegados en la vid, listo, pero el pastor no los saludó y se despegan de la vid. Están pegados de la vid, pero le fallaron a Dios, como si Dios tuviera la culpa, y en vez de arrepentirse y empezar de nuevo, se despegan de la vid. Fueron a la iglesia y la predicación no les gustó, esta señora hablaba muy maluco, se despegan de la vid. Está lloviendo, qué pereza ir a la iglesia, y no se quedan orando, porque es que uno diga, no, es que yo no voy a la iglesia, pero yo oro en la casa, mentirosos. ¿Sí? Se pueden hacer otras cosas, entonces se despegan de la vid porque está haciendo mucho frío. Salió una muchacha muy bonita y saben que es inconversa, que no le conviene, entonces juegan con el pecado, como hablábamos en la charla pasada. Me vas a pegar un ratico de la vid y voy chin chin a ver qué pasa. No pasó nada, la muchacha tenía novio, aquí no pasó nada, y vuelvo y me pego de la vid. Pero ¿cuál es el riesgo? De estar yendo y volviendo, en cualquier momento simplemente se seca y ya no alcanza a volver y se muere. Como les había dicho, el peligro de jugar con el pecado. Vamos a leer Romanos 8:35. Y en la Biblia dice, en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Vamos a ir al versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué nos enseña acá? Que es muy importante tomar la decisión de permanecer. Aquí Pablo estaba diciendo, nada me podrá separar del amor de Dios, pero es una decisión que él estaba tomando. Cuando el pámpano decide despegarse de la vid, usted nunca va a ver una vid decir, venga para acá, como yo cuando estoy detrás de Luciana, vení, venga para acá, no. Usted tiene libre albedrío. Si usted decide separarse, simplemente se va a morir. La vid no se va a ir detrás de usted. Es una decisión y es una declaración, muchachos, que ni la vida, ni la muerte, ni que me hayan roto el corazón, ni que esté desanimado, ni que tenga pereza, ni que esté lloviendo, me separará del amor de Dios. Y otra característica importante de la vid es que tiene un proceso estacional. Es una fruta que depende de las estaciones. Y algo muy bonito o muy feo es que en el invierno es una hoja totalmente seca, pero está viva. Y si ustedes la miran, eso es un chamizo ahí, eso no es la mata, la vid con hojas grandes y verdes y uvas moradas, eso es una hoja seca. Pero
aparenta estar seca, pero realmente está viva, sino que está en una cosa que se llama la poda de invierno. Y a veces hay que cortarle las hojas, quitarle lo que le sobra y luce muy mal. Y aquí hay una enseñanza, lo que le decía ahorita. Aunque sientas que estás muerto, aunque sientas que estás seco, como el pámpano en la poda de invierno, no te sueltes, porque estás vivo. Si estás pegado de la vid, así te sientas mal, así te sientas seco, así no veas frutos, porque en la poda de invierno no hay frutos. La vid está seca, no hay uvas. Así veas que no te salen las cosas bien, así veas que no te sale el trabajo, así veas que las deudas te consumen, así veas que estás enfermo. Y no sé si a ustedes les pasan que hay momentos que uno está de mala racha, ¿cierto? Que se le daña la licuadora y al mismo tiempo se le daña el carro, y al mismo tiempo se descongela la nevera y uno iba caminando y se cayó y se quebró el brazo y la EPS uno no estaba al día, entonces le tocó ir a consultar por urgencias particular. ¿No les ha pasado? Que les suma todo. Estás en la poda de invierno. Pero el hecho de que no veas fruto, el hecho de que no te sientas bien, no significa que Dios no esté ahí. Y no significa que te vayas a despegar. Porque aunque te veas muerto, aunque te veas seco, permanece. Y volvemos a otra vez a Apocalipsis 3, cuando Jesucristo le decía: aunque eres débil, no me has soltado. Aprendamos esto a la iglesia de Filadelfia. Aunque estaba siendo perseguida, aunque estaba siendo azotada, aunque los estaban matando y estaban débiles, ellos no se soltaron. Y vamos en Apocalipsis 3:11 y finalmente le da un consejo adicional y le dice en Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Con las fuercitas que te quedan, aférrate. Como Luciana esta mañana, que cogió un marcador y se lo fue a quitar, y eso, mejor dicho, yo la alzaba con el marcador. Eso significa retener, aferrarse con todas sus fuerzas, no dejarse quitar. El mundo, Satanás, el pecado quiere que te despegues, pero tú, ¿qué tienes que hacer? Aferrarte a la vid con todas tus fuerzas, porque la única forma de lograr lo que quieres en Dios es permaneciendo todo el tiempo. No te sueltes, aunque tengas poca fuerza, aunque sientas que ya no puedes más, aunque veas esa vid seca. Estás pasando por un proceso, pero pronto florecerá, ¿sí? Y en el versículo 10 vuelve y dice, nos devolvemos, dice: por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Jesucristo les estaba profetizando que iba a venir persecución y llegó. Lo que les contaba, el imperio romano, luego el imperio romano, pero dice: como tú me guardaste mi palabra, yo también te guardaré. Va a venir adversidad, te vas a ver seco, te vas a ver mal, pero si guardas mi palabra, yo también te guardaré. Qué promesa tan hermosa. Y tenemos la confianza de que si guardamos su palabra, Él también nos va a guardar, ¿sí? Y muchas veces ustedes escucharán: vea, no, esta ecografía le salió como sospechosa, y dice: ay, fue madre, un cáncer. No, es que vamos a hacer recorte de personal. No, mínimo soy yo porque soy la nueva. No, jóvenes, si ustedes guardan la palabra, pasará lo que pasará al rey David: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, pero a mí no me llegarán si yo guardo la palabra. Es una promesa. Y más atrás, estoy predicando para atrás, él le dice: aquí yo vengo a la sinagoga de Satanás. En ese momento, en la iglesia de Filadelfia, sus enemigos eran los que se hacían pasar por judíos. Y él dice: yo los voy a avergonzar. Dice: he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso es lo que va a hacer a Dios también si tú guardas tu palabra, si tú permaneces, si te aferras con todas sus fuerzas a Él. Él va a avergonzar a tus enemigos. Y hay una palabra en un salmo que me encanta que dicen: no serán avergonzados los que en ti confían. Dios mío, yo tengo crisis y pues uno no puede sobornar a Dios, pero pues yo le digo: ay, Señor, es que si yo me veo mal, todo el mundo sabe que soy cristiana y el que va a quedar mal es usted, ¿sí? Entonces Él les dice: tranquila, guarde, las promesas son para reclamarlas. Y yo digo: Señor, no sean avergonzados los que en ti confían. Y aquí dice: sí, por guardar mi palabra, yo le mostraré al mundo que yo estoy con ustedes. Les mostraré al mundo que yo les ame,
Qué promesa tan hermosa. Y todo nace en qué, muchachos, en permanecer. Y yo veo, por ejemplo, ahorita la situación actual de Turquía y me puse a mirar de Turquía y casi me pongo a llorar porque obviamente es menos del 4% de la población de Turquía es cristiana, todavía los persiguen. Allá tienen una obligación de tener en la cédula la religión, ¿cierto? Entonces usted va a pedir un trabajo, cédula cristiana, no, usted no sirve. Entonces eso pasa. Entonces muchas veces ni pueden decir que son cristianos. Además, el nuevo presidente, hace como cuando la caída del Imperio Otomano, eso fue una revolución que hicieron las juventudes, hicieron una nueva constitución y decretaron que era un país laico. Pero el presidente actual es un presidente fundamentalista, es el que está patrocinando la guerra en Siria, es un musulmán pues así, entonces obviamente está persiguiendo más la iglesia cristiana. Yo le decía, bueno Dios, ¿y qué pasa con Turquía? Y la promesa de la iglesia de Filadelfia. Y bueno, no sé, quizás están en una sequía de invierno, en una poda de invierno muy larga, ¿cierto? Pero ahí está la promesa. Permanece un remanente pequeño, pero Dios algo va a hacer y lo vamos a ver, ¿cierto? La vida todavía falta muchas cosas por cumplirse de la palabra, la venida del Señor Jesucristo está cerca, pero lo veremos y se acordarán de mí cuando venga un avivamiento en este país, porque hay una promesa en la palabra que se ha cumplido y ahí permanece ese remanente. Entonces, para terminar, muchachos, vamos a mirar lo que decía Jesús antes de decirle esta promesa. ¿Cuáles eran las características de Dios? ¿Por qué debemos aferrarnos a Él? ¿Por qué no debemos tener miedo? ¿Por qué no seremos avergonzados si en Él confía? Y Jesucristo resucitado, antes de seguir estimulando a la iglesia de Filadelfia a permanecer, le dijo 3 cosas. Le dice en versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero y el que tiene las llaves. Jóvenes, permanecer en Dios vale la pena, primero porque Él es santo. ¿Qué significa santo? Aquí utiliza la palabra hagios, perdón mi pronunciación, que significa apartado, diferente, ¿sí? Tenemos un Dios que es único, que es santo, que es puro, que no deja caer sus palabras, que si Él aquí lo dice, así lo será, que si Él dice, yo guardo a los que me guardan, lo va a cumplir. No tenemos temor de que sus palabras caigan, porque es un Dios santo. Segundo, es verdadero. Y la palabra griega que aquí dice es aletinos, que significa la palabra real. Yo soy un Dios real. Él no es producto de nuestra imaginación. Es un Dios verdadero. Es el único Dios. Y el tercer punto dice, yo tengo las llaves de la puerta. Si la quiero abrir, nadie la va a cerrar, y si la cierro, nadie la va a abrir. Es decir, es el Dios que tiene toda la soberanía y el dominio, muchachos. Entonces quiero motivarlos a que permanezcan en Dios, a que guarden su palabra, porque estamos frente a un Dios santo, verdadero, y un Dios soberano que no va a dejar caer ninguna de las promesas. Podemos tener toda la confianza de que si guardamos su palabra, todas estas promesas se van a cumplir, joven. Y vuelvo y le digo, retengan lo que tienen, porque vale la pena ser fiel a Dios. Miren cómo cumplió y cómo ha cumplido después de muchísimos años la promesa con Filadelfia. Si ustedes miran la historia, esa promesa se ha cumplido, ¿sí? Si ustedes miran esta palabra, se ha cumplido, porque Él es santo, Él es verdadero y Él es soberano. Y si ustedes hacen lo mismo, Dios también va a cumplir con ustedes. ¿Qué tal si estamos en nuestros pies? Vamos a orar. Y ahí donde está, cerramos nuestros ojos y vamos a darle gracias primero a nuestro Dios, y vamos a reconocer que servimos y adoramos a un Dios vivo. Joven, no tenga temor de confiar en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, que es el único Dios, que es el Dios verdadero. Sus palabras no se caerán, no serán avergonzados los que en Él confían, porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios verdadero, y Él es un Dios soberano que tiene toda la autoridad sobre su vida, sobre su familia, sobre su trabajo. Y qué tal si ahí levantamos nuestras manos y adoramos y decimos: Dios, levanto mis manos reconociendo, Señor, que tú eres perfecto.
Que no serán avergonzados los que en ti confían, Señor, porque tú estás conmigo. Y si de pronto en estos días usted ha estado jugando con Dios, ha estado jugando con la palabra, le ha costado permanecer, le invito a que se arrepiente. Dígale: Dios, hoy me presento delante de ti. No quiero morir, Dios, como un pámpano que se despega de ti. No quiero secarme. Dios, quizás en ese momento reconózcale: Dios, me siento débil. Siento que ya no tengo fuerzas. Siento que estoy a punto de soltar la toalla, que no puedo aferrarme. Pero el Señor te dice en esta noche: no mires tu condición actual, no mires a tu alrededor. Quizás estás viendo todo seco, estás viendo tu situación árida, te sientes solo. Pero así como la vid, aún en la poda de invierno, está viva, el Señor te dice: estás vivo. Mientras estés aferrado a mí, mientras el pámpano esté aferrado a la vid, estás vivo. Como dice también Habacuc: Señor, que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo me alegraré en Jehová. Alégrate en Jehová, que mientras estés aferrado a Él estás vivo. Aunque veas a tu alrededor que hay amenazas de desempleo, hay amenazas de enfermedad, hay amenazas de ruina, no tienes propósito, no tienes esperanza, el Señor dice: aférrate a mí. Aférrate a mí como ese pámpano a la vid, con todas tus fuerzas. No sueltes lo que Dios te ha dado. No sueltes el evangelio. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aunque te sientas débil, aférrate a lo que tienes, para que nadie robe lo que es tuyo, para que nadie robe tu dignidad, para que nadie robe tu propósito, para que nadie robe tus sueños. Oh Señor, te damos gracias y oro por esta juventud, Señor. Padre, hoy reconocemos que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, en tiempos de una persecución moral, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús, Dios, que aumente nuestras fuerzas como las del búfalo, pero que también aumente ahora nuestros ojos espirituales, para que podamos ver y entender que la única solución de existir, de permanecer vivos como iglesia, es permanecer aferrados a ti, Señor. Hoy decidimos permanecer en tu palabra, a pesar de la persecución, a pesar de que no nos sintamos bien, a pesar de que nos sintamos cansados y sin fuerzas. Hoy reconocemos que tú eres nuestra única alternativa, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y a pesar, Señor, de las pruebas, hoy decidimos, Señor, Señor, creer que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades me podrán separar del amor de Dios. Vamos a declararlo con tus palabras y dilo: nada me podrá separar del amor de Dios. Nada me podrá separar del amor de Dios. Hoy determino en mi mente y en mi corazón guardar tu palabra y retener lo que tú me has dado, Dios. Guarda a estos jóvenes, Señor. Guarda sus mentes, guarda sus corazones. Aumenta su fe para que puedan creer y permanecer en tu palabra, Dios. Hoy los cubro con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén.